Antes de comenzar con este mensaje profético, quiero detenerme un instante para agradecer de corazón a todos los que se han unido recientemente a este canal. Sé que muchos de ustedes llegaron en los últimos días, quizá por curiosidad, quizá buscando respuestas. Y hoy quiero decirles algo muy claro. No han llegado aquí por casualidad. Están aquí porque el cielo los trajo, porque la Virgen quiere hablarles directamente al corazón. A los que ya caminaban conmigo desde antes, gracias por permanecer fieles, y a los que hoy se suman, gracias por aceptar ser parte de esta familia espiritual. Ustedes ya no son simples espectadores. Desde este momento forman parte de algo mayor. Desde hoy, ustedes son mis luceros. ¿Y qué significa ser un lucero? Significa ser esa luz pequeña que brilla en medio de la noche, esa chispa que parece frágil, pero que puede iluminar un camino entero. Significa no dejarse apagar por la oscuridad, aunque alrededor reine la confusión. Y quiero que escriban en los comentarios, ahora mismo, soy un lucero de la Virgen. Declárenlo con fe, porque el cielo escucha cada palabra que sale de sus labios. Mis luceros, hoy no estoy aquí para dar un simple mensaje, ni para repetir lo que ya han oído en otros lugares. Hoy vengo a compartir con ustedes algo que el cielo señaló con fuerza, la profecía del 3 de septiembre, una fecha que no es coincidencia, un día marcado que trae consigo la continuación de lo que vimos el 28 de agosto, porque si aquel día fue el despertar, este será el comienzo de las consecuencias. El 3 de septiembre no será un día cualquiera, será un eco del cielo que retumbará en los corazones, recordándonos que la elección ya se ha hecho y que el tiempo de la indiferencia terminó. Quiero que lo entiendan bien. El 28 de agosto fue un llamado, una campanada que abrió los ojos de millones. Pero el 3 de septiembre será la confirmación. Lo que fue revelado comenzará a cumplirse. Algunos experimentarán paz profunda porque eligieron la luz. Otros sentirán una inquietud insoportable porque se negaron a escuchar. Familias enteras se verán sostenidas por la oración, mientras que otras caerán en discusiones y divisiones. Naciones que se burlaron de los signos comenzarán a tambalearse, y comunidades humildes que permanecieron firmes en la fe brillarán como faros en medio de la tormenta. Mis luceros, no tengan miedo. El 3 de septiembre no viene a destruirlos, sino a sostenerlos, pero solo quienes estén despiertos lo entenderán. Por eso quiero que escriban en los comentarios el nombre de su país junto a esta frase: mi nación será luz en medio de la noche. Háganlo ahora, porque cada palabra escrita aquí se convierte en semilla de esperanza sembrada en la tierra. En este primer bloque quiero que quede grabado en su corazón: no están solos, no han llegado por accidente. El cielo los reunió aquí, como una lámpara reúne a los que buscan claridad en la oscuridad. Y juntos, mis luceros, caminaremos hacia la revelación de lo que la Virgen quiere mostrarnos el 3 de septiembre. Lo que viene en los siguientes bloques no será fácil de escuchar, pero será necesario, porque solo quien acepta la verdad puede permanecer firme cuando la tormenta se desata. El reloj ya avanza, la fecha se acerca, y lo que hoy parece un susurro, el 3 de septiembre, se convertirá en un grito del cielo. Mis luceros, lo que estamos viviendo no comenzó hoy. Desde hace semanas, incluso meses, el cielo viene enviando señales para preparar el corazón de quienes saben mirar más allá de lo visible. Y esas señales, aunque muchos intenten ignorarlas, ya están entre nosotros. Algunos lo sienten en el ambiente, una tensión extraña en las calles, un silencio inusual en las noches, un cansancio interior que no se explica con horas de sueño. Otros lo perciben en sueños que parecen más reales que la vigilia. Luces en el cielo, campanas que suenan sin campanarios, voces que llaman por el nombre en medio de la madrugada. Todo esto es preludio, todo esto es antesala del 3 de septiembre. En las familias, los signos se vuelven cada vez más claros. Hijos que preguntan con seriedad inesperada sobre el futuro, padres que sienten miedo aunque no lo digan en voz alta, abuelos que susurran oraciones con lágrimas en los ojos. La Virgen ya está tocando cada hogar, despertando conciencias dormidas. Quiero que escriban en los comentarios: mi casa está despierta, porque al proclamarlo, ustedes mismos hacen de su hogar un faro en medio de la tormenta que se acerca. En las ciudades, los indicios se multiplican. Mercados llenos pero con gente inquieta, conversaciones interrumpidas por silencios incómodos, noticias que hablan de fenómenos
fenómenos extraños sin poder explicarlos. Incluso los animales parecen advertir lo que se acerca. Perros que ladran a la nada, pájaros que vuelan en direcciones contrarias, gatos que no encuentran calma durante la noche. La creación entera está reaccionando, como si supiera que el 3 de septiembre marcará un nuevo tiempo. Y no se trata de miedo, mis luceros, se trata de atención, porque el que se mantiene despierto no será sorprendido. El 3 de septiembre no atrapará desprevenidos a quienes eligieron la luz. Por eso quiero que repitan conmigo, en voz baja donde estén: Virgen María, mantén mis ojos abiertos. En las naciones, la tensión aumenta. Gobiernos que parecían firmes muestran grietas. Líderes que antes hablaban con seguridad ahora se contradicen. Todo el sistema humano comienza a temblar, porque lo construido sobre arena nunca resiste cuando llegan las olas. Y esas olas ya se están levantando en el horizonte. Pero mientras tanto, en medio de la confusión, también se levantan oraciones. Grupos pequeños reunidos en casas, vecinos que nunca habían rezado juntos, ahora se encuentran encendiendo velas. Ancianas que sostienen comunidades enteras con sus rosarios gastados. Esa es la fuerza invisible que el cielo está reuniendo, y ustedes, mis luceros, forman parte de ese ejército silencioso que sostiene el mundo. Escriban en los comentarios: soy un lucero en oración, porque cada declaración hecha aquí es como una chispa más que se enciende en el mapa del cielo, y la iglesia también comienza a sentirlo. Hay templos donde las misas parecen diferentes, donde el silencio se vuelve tan profundo que muchos sienten que algo invisible se mueve entre los bancos. Hay sacerdotes que no comprenden por qué sus palabras tocan más fuerte que antes, y hay fieles que de pronto sienten lágrimas en medio de oraciones simples. Es el cielo preparando el corazón de su pueblo. Mis luceros, todo esto no es casualidad. Son señales claras de que el 3 de septiembre no será un día común. Será un día donde los velos se seguirán levantando, donde los que escuchan estarán protegidos y los que se burlan quedarán confundidos. Pero todavía no hemos llegado al clímax. Lo que hoy vemos como señales aisladas pronto se convertirá en una sinfonía de advertencias que nadie podrá negar. El reloj sigue avanzando y cada segundo nos acerca más al día marcado. En el próximo bloque les contaré cómo esas señales se intensificarán, cómo lo que ahora parece un murmullo se convertirá en un grito que resonará en familias, ciudades y naciones enteras. Mis luceros, lo que hasta hace poco eran apenas susurros, ahora comienza a convertirse en gritos claros. El cielo ya no habla solamente en lo íntimo de algunos corazones. Ahora la creación entera se estremece y los signos se intensifican al punto de hacerse imposibles de ocultar. El 3 de septiembre será el día en que todo lo que venía gestándose en silencio se muestre abiertamente. Imagina un vaso que poco a poco se fue llenando gota a gota. Cada señal en los días pasados era una gota más, y ahora ese vaso está a punto de rebalsar. Así será la atmósfera espiritual de las horas previas al 3 de septiembre. La tensión se hará evidente. Los corazones sentirán que algo grande está por suceder. En los hogares, las discusiones serán más intensas. Viejas heridas familiares que parecían olvidadas volverán a salir a la superficie. Palabras duras serán pronunciadas. Silencios pesados dominarán muchas cenas. Y sin embargo, al mismo tiempo, habrá reconciliaciones inesperadas. Hijos que piden perdón, padres que reconocen errores, matrimonios que vuelven a tomarse de la mano después de años de distancia, porque lo oculto ya no podrá permanecer escondido. Quiero que escriban en los comentarios: mi familia pertenece a la luz. Declárenlo con fe, porque esa proclamación se convierte en un muro de protección espiritual alrededor de su hogar. En las ciudades, la atmósfera también será inconfundible. Calles que normalmente están llenas comenzarán a vaciarse sin razón aparente. Conversaciones entre desconocidos se detendrán con frases como ¿lo sentiste también? Mercados y plazas se llenarán de gente, pero aún en la abundancia, un aire de ansiedad cubrirá a todos. Será como si la humanidad entera respirara más rápido, esperando un acontecimiento que no sabe nombrar. Los medios de comunicación, aún intentando disfrazar los hechos, no podrán evitar mostrar la creciente inquietud. Noticias hablarán de fenómenos en el cielo, de sonidos extraños, de luces que se ven en varias partes del mundo al mismo tiempo. Los expertos
intentarán dar explicaciones lógicas, pero el corazón de muchos sabrá que esas explicaciones no bastan. El cielo está hablando. Escriban en los comentarios el nombre de su ciudad junto a esta frase: Señor, protege mi tierra. Háganlo como un acto profético para que en el mapa del cielo cada lugar quede sellado con luz. En las naciones, los gobiernos se verán cada vez más confundidos. Habrá decisiones apresuradas, contradicciones evidentes, discursos que suenan vacíos. Lo que parecía sólido mostrará sus grietas, y en medio de ese temblor, los pueblos comenzarán a preguntarse hacia dónde están yendo realmente. Pero mis luceros, no todo será caos. Junto con la confusión, habrá un despertar poderoso de oración. Comunidades enteras se reunirán en secreto. Hogares encenderán velas frente a imágenes de la Virgen, y corazones que nunca habían rezado pronunciarán por primera vez un Padre Nuestro o un Ave María con lágrimas en los ojos. Ese será el verdadero ejército invisible que sostendrá al mundo. Escriban en los comentarios: soy un lucero en oración constante, porque mientras ustedes lo declaran, la Virgen fortalece sus corazones para resistir. La iglesia también será sacudida con más fuerza. Algunos templos estarán llenos al punto de no dar abasto, mientras otros quedarán vacíos porque la tibieza ya no sostiene. Habrá sacerdotes que se confundirán y otros que, impulsados por el Espíritu, hablarán con una autoridad que tocará a multitudes. La Virgen está separando lo verdadero de lo falso, lo fiel de lo indiferente. Mis luceros, no se engañen. Lo que está viniendo no es un simple movimiento social o natural. Es un acontecimiento espiritual con consecuencias universales. El 3 de septiembre marcará un antes y un después. En los próximos bloques veremos cómo esa tensión seguirá creciendo hasta llegar al momento en que el cielo deje de hablar en señales dispersas y hable con una voz tan clara que nadie podrá negarla. El reloj sigue corriendo y con cada segundo que pasa, la campanada se acerca. Mis luceros, los signos ya no son suaves, los corazones ya no pueden ignorar lo que está sucediendo. El 3 de septiembre será el día en que lo oculto se manifieste con tanta claridad que incluso los más incrédulos sentirán que algo más grande que ellos mismos está ocurriendo. Será imposible escapar, imposible disfrazar, imposible seguir indiferente. Imaginen una cuerda tensa, estirada hasta su límite. Durante semanas, el mundo entero ha sentido esa presión invisible. El 3 de septiembre será el momento en que esa cuerda comience a vibrar con fuerza y su sonido resonará en cada rincón de la tierra. En las familias, esa vibración se sentirá como un fuego interior. Algunos buscarán refugio en la oración y descubrirán una paz inesperada. Otros, en cambio, se llenarán de angustia porque nunca aprendieron a confiar. Habrá casas iluminadas por velas y cantos de oración, y habrá otras envueltas en discusiones y miedo. El contraste será tan evidente que nadie podrá negarlo. Escriban en los comentarios: mi familia elige la paz. Declárenlo en voz alta, porque esa confesión atraerá la protección de la Virgen sobre su hogar. En las ciudades, el aire será distinto. Algunos describirán una calma inquietante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Otros sentirán la atmósfera pesada, cargada, como si un cielo invisible descendiera sobre ellos. Será imposible caminar por las calles sin sentir que algo sagrado, algo inexplicable está ocurriendo. Los noticieros intentarán cubrir los fenómenos, pero sus palabras sonarán huecas. Explicarán los cielos oscurecidos como tormentas, los ruidos extraños como fallas técnicas, el miedo colectivo como simple sugestión. Pero dentro de cada corazón sonará una certeza: esto no tiene explicación humana. Mis luceros, quiero que escriban ahora: Señor, abre los ojos de mi nación, porque muchas tierras estarán tentadas a cerrar sus oídos, a negar la verdad, y su oración será como una grieta de luz en medio de la ceguera colectiva. En las naciones se vivirá una sensación de vacío. Líderes que parecían fuertes titubearán en público. Los discursos oficiales ya no tendrán fuerza. Y mientras los gobiernos se contradicen, el pueblo comenzará a preguntarse: ¿y ahora quién tiene la verdad? Esa pregunta será el preludio de lo que el cielo mostrará con claridad. La iglesia no quedará fuera de esta tensión. Habrá templos que retumbarán con cantos y oraciones que suben como un clamor unido, y habrá otros donde el silencio pesará como una lápida.
rápida. Algunos ministros sentirán miedo de hablar, otros serán encendidos por el Espíritu y dirán palabras que no tenían planeadas, palabras que traspasarán corazones como flechas. Mis luceros, entiendan bien, el 3 de septiembre no será simplemente un día de fenómenos extraños, será un día de decisión inevitable. Cada persona, cada familia, cada comunidad tendrá que decidir de qué lado estar, en la luz o en la oscuridad, en la fe o en la confusión, en el despertar o en la indiferencia. No habrá espacio para la neutralidad. Repitan conmigo en los comentarios: yo elijo la luz. Escríbanlo con fuerza, 1, 2, 3 veces si es necesario, porque esa será la gran decisión de este tiempo, y declararla hoy es preparar el alma para mantenerla mañana. Y no teman, porque aunque el mundo se tambalee, quienes eligieron la luz estarán rodeados por un fuego invisible que los sostendrá. Mientras otros caigan en pánico, ustedes serán faros. Mientras muchos huyan sin rumbo, ustedes serán puntos de referencia. Eso es lo que significa ser un lucero, brillar en medio de la oscuridad. El reloj avanza. Lo que ahora parece un murmullo pronto se convertirá en una voz atronadora. En los próximos bloques les contaré cómo esa voz del cielo hablará con tanta claridad que ni siquiera los escépticos podrán negarla. Mis luceros, hasta ahora hemos hablado de señales en el cielo, en las familias, en las naciones, pero la batalla más decisiva del 3 de septiembre no será afuera, será dentro del corazón humano, porque el mayor campo de guerra no está en las calles, ni en los gobiernos, ni en los templos, está en lo secreto de cada alma, allí donde se decide a quién pertenecer. El día 3, cada persona experimentará un temblor interior difícil de describir. Algunos sentirán un fuego que los impulsa a rezar como nunca antes lo habían hecho. Otros, en cambio, sentirán una presión en el pecho, un vacío insoportable, un miedo que no saben explicar. Será como si la luz y la oscuridad disputaran cada rincón del corazón. En ese combate, las emociones estarán a flor de piel. Muchos llorarán sin saber por qué, otros reirán de alivio, otros sentirán una paz profunda como si una mano invisible los acariciara. Pero todos, absolutamente todos, sabrán que lo que ocurre no es humano, sino divino. Escriban en los comentarios: Señor, fortalece mi corazón, porque esa será la clave para resistir. Un corazón firme que no se deja arrastrar por la confusión. En la oración habrá experiencias únicas. Palabras que antes eran rutinarias se volverán vivas, como si ardieran en la boca. Un simple Padre Nuestro o un Ave María retumbarán como campanas dentro del alma. Y quienes nunca habían rezado sentirán que las palabras salen solas, como si alguien las susurrara desde dentro. La Virgen estará intercediendo, tocando cada conciencia. Los sueños también serán escenario de este combate. Muchos tendrán visiones en la noche, ciudades a oscuras, donde solo una luz permanece encendida, campanas que suenan al unísono en diferentes partes del mundo, rostros familiares que los llaman a elegir. Algunos despertarán con lágrimas, otros con paz, otros con un sentimiento de urgencia imposible de ignorar. Mis luceros, el enemigo intentará aprovechar esos momentos de vulnerabilidad. Habrá pensamientos de duda: esto es sugestión, no es real. Habrá voces que digan: no pasa nada, todo seguirá igual. Pero ustedes deben reconocer que esas dudas no vienen de la luz. Son el último intento de la oscuridad para mantenerlos dormidos. Repitan conmigo: no dejaré morir mi fe. Escríbanlo, declárenlo, porque cada palabra de fe es una espada contra la oscuridad. En ese día, la batalla interior mostrará la verdad de cada alma. Los que amaron, aunque fuera poco, verán brillar ese amor como un tesoro. Los que ocultaron pecados sin arrepentirse, verán esas sombras reflejadas con crudeza. Y no será para condenar, sino para dar una última oportunidad de cambiar. El 3 de septiembre será, sobre todo, un espejo. Cada persona verá lo que realmente es, lo que eligió, lo que todavía puede entregar. Y ahí estará la decisión final: permanecer en la luz o ceder a la confusión. Escriban en los comentarios: yo pertenezco a la luz. Porque cada declaración de fe es como una marca espiritual que el cielo reconoce. Mis luceros, no olviden esto: el combate más grande se libra en lo secreto. Quizá afuera todo parezca normal, quizá las calles estén tranquilas, pero dentro de ustedes se vivirá el
el momento más intenso de su historia. Y ese momento marcará el rumbo de lo que vendrá después. En los próximos bloques les mostraré cómo ese combate interior se reflejará hacia afuera, en comunidades enteras, en pueblos, en naciones. Porque lo que ocurre dentro del corazón se manifestará también en la historia. El reloj sigue corriendo. El 3 de septiembre se acerca y el mundo entero será testigo de lo que ustedes, mis luceros, ya saben. La batalla decisiva comienza dentro de cada uno. Mis luceros, ha llegado el momento de empezar a levantar el velo de lo que ocurrirá en el 3 de septiembre. Hasta ahora hemos visto señales, presiones, batallas interiores, pero este día no se limitará a advertencias. Será un acontecimiento real, universal, innegable. Ese día, desde las primeras horas, la atmósfera será distinta. El aire se sentirá más denso, más cargado, como si el cielo estuviera más cerca de la tierra. Muchos despertarán con un presentimiento extraño, como si una voz interior les dijera: hoy algo va a suceder. Algunos lo ignorarán, otros lo abrazarán, pero nadie dejará de sentirlo. Alrededor del mediodía, los signos se harán visibles. En diferentes lugares del mundo, de manera simultánea, ocurrirá un fenómeno inexplicable. El cielo cambiará de color. No será un eclipse, no será una tormenta. Será como si una luz invisible atravesara la atmósfera y pintara todo con un matiz nunca antes visto. En algunos sitios, un resplandor dorado cubrirá las nubes. En otros, un tono plateado envolverá la tierra. Todos sabrán que aquello no es humano. Escriban en los comentarios: Señor, abre mis ojos a tu luz, porque solo quienes se mantengan despiertos reconocerán en ese signo el lenguaje del cielo. Pero eso no será todo. Junto con el cambio del cielo, un silencio profundo descenderá sobre la tierra. Carros se detendrán sin razón, los animales quedarán quietos, las conversaciones se interrumpirán de golpe. Será como si la creación entera guardara silencio para escuchar lo que viene. Y en medio de ese silencio, cada corazón será tocado de manera personal. Algunos escucharán interiormente un llamado: vuelve. Otros sentirán una ternura tan grande que se quebrarán en lágrimas. Otros serán confrontados con sus propias decisiones y sabrán que ha llegado la hora de elegir de qué lado están. Mis luceros, ese será el inicio de la gran revelación, porque el 3 de septiembre no es un día para temer, sino para decidir. No es un día para esconderse, sino para despertar. La Virgen lo ha dicho: habrá un antes y un después. Los gobiernos intentarán explicar lo ocurrido. Los noticieros hablarán de fenómenos atmosféricos. Científicos dirán que son ilusiones colectivas. Pero dentro de cada ser humano habrá una certeza imposible de negar: el cielo habló. Quiero que escriban en los comentarios: el cielo hablará y yo escucharé, porque esa disposición será la que prepare sus corazones para lo que sigue. El 3 de septiembre también será un espejo para las comunidades de fe. En algunas iglesias, multitudes se reunirán espontáneamente buscando refugio. En otras, el silencio mostrará que la fe se había apagado hacía tiempo. Los pastores sentirán el peso de su responsabilidad. Algunos temblarán, otros recibirán palabras proféticas que tocarán a miles. Y mientras todo esto sucede en el exterior, dentro de cada persona la experiencia será aún más fuerte. El 3 de septiembre traerá una iluminación de conciencia. Cada uno verá con claridad lo que es, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Será como mirarse en un espejo espiritual sin posibilidad de huir. Mis luceros, no teman a esa revelación. No será para condenar, sino para salvar. Será un regalo de la misericordia, un aviso antes del juicio final, una oportunidad para cambiar antes de que sea tarde. El reloj sigue avanzando. Lo que ahora comparto con ustedes es apenas el comienzo de la revelación. En el próximo bloque entraremos aún más en detalle. ¿Qué consecuencias concretas traerá el 3 de septiembre en familias, naciones y en la iglesia misma? Mis luceros, ahora debemos hablar con más claridad. El 3 de septiembre no será un simple recordatorio ni una fecha simbólica. Será un día de consecuencias concretas, visibles y palpables, tanto en lo íntimo de los hogares como en lo colectivo de las naciones y de la iglesia. El cielo cambiará, sí, pero lo más fuerte será lo que suceda en la tierra. Lo que hasta ahora se mantenía oculto, el 3 de septiembre quedará
quedará al descubierto. No habrá máscaras que puedan resistir la luz de ese día. En las familias, muchas verdades saldrán a la superficie. Secretos guardados por años serán revelados, no por palabras humanas, sino por la fuerza del Espíritu que mostrará lo escondido. Padres descubrirán la angustia de sus hijos. Hijos conocerán la fragilidad de sus padres. Algunos hogares vivirán un terremoto emocional. Otros experimentarán un renacimiento de amor y unión. Habrá lágrimas, sí, pero también habrá abrazos que sanarán heridas de décadas. Escriban en los comentarios: mi familia será restaurada. Declárenlo con fe, porque esa palabra traerá consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. En las ciudades, el ambiente se tornará extraño. Habrá cortes repentinos de energía en distintos lugares, como si la misma electricidad no soportara la intensidad del momento. Luces que parpadean, aparatos que se apagan, calles que quedan en penumbras aunque sea de día. Todo esto servirá como señal de que la humanidad depende de una luz más alta, la que no proviene de cables ni de sistemas humanos, sino del cielo mismo. Mis luceros, quiero que escriban ahora: Señor, tú eres mi luz en la oscuridad, porque quienes lo confiesen no temerán si sus casas quedan a oscuras. Sabrán que una llama interior brilla más fuerte que cualquier lámpara externa. En las naciones, las consecuencias serán aún más evidentes. Habrá inestabilidad política, decisiones apresuradas, líderes contradiciéndose en cuestión de horas. Lo que parecía sólido se desmoronará, y lo que muchos pensaban eterno mostrará que estaba construido sobre arena. Algunos pueblos se rebelarán, otros caerán en silencio, otros se unirán en oración. Será un día en que el mundo entero se dará cuenta de que nada humano puede sostener lo que solo el cielo puede mantener en pie. En la iglesia, el 3 de septiembre actuará como un fuego purificador. Habrá templos abarrotados, donde la gente llorará, confesará y buscará reconciliación con Dios. Pero también habrá templos vacíos, donde el silencio revelará la tibieza y el abandono de la fe. Algunos ministros temblarán de miedo al darse cuenta de su indiferencia, mientras otros se levantarán con una fuerza espiritual que no tenían antes. Mis luceros, ustedes deben estar preparados para ser testigos y protagonistas de este día, porque muchos a su alrededor no comprenderán lo que ocurre y necesitarán a alguien que les explique, alguien que les diga: esto no es casualidad, es el cielo hablando. Compartan este mensaje, no por rutina, sino porque quizá alguien que ustedes conocen vivirá ese día en desesperación si no escucha estas palabras a tiempo. Y escuchen bien, el 3 de septiembre traerá una consecuencia que marcará el rumbo de los tiempos. Habrá una división visible, no necesariamente física, pero sí espiritual. Los que eligieron la luz tendrán paz, aún en medio de la confusión. Los que resistieron permanecerán en la inquietud. Esa división será clara, como si una línea invisible atravesara el mundo entero. Escriban en los comentarios: yo y mi casa serviremos a la luz, porque la decisión que se toma hoy será la que sostenga mañana. Mis luceros, este día no es para temer, sino para decidir. El cielo lo ha preparado como una oportunidad única de volver, de reparar, de permanecer. Y quienes lo aprovechen serán sostenidos, mientras que quienes lo rechacen sentirán un vacío difícil de soportar. El reloj sigue corriendo, y en el próximo bloque entraremos aún más en la revelación, cómo cada persona, en lo secreto de su alma, será confrontada cara a cara con la verdad, sin posibilidad de huir. Mis luceros, si hasta ahora hemos hablado de señales externas, de cambios en la naturaleza, en las familias, en las naciones, ahora debemos entrar en el punto más profundo, lo que ocurrirá dentro de cada corazón el 3 de septiembre, porque ese día nadie podrá escapar del espejo del alma. La Virgen ha anunciado que el 3 de septiembre habrá una iluminación de conciencia, un momento en el que cada persona, sin importar edad, cultura o condición, verá su vida como Dios la ve. No habrá máscaras, no habrá excusas, no habrá posibilidad de ocultar lo que está en lo más íntimo del ser. Imagina, mis luceros, que de pronto se enciende una luz interior tan intensa que ilumina todos los rincones del alma. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción pasada se verá con claridad. Los pecados que parecían pequeños mostrarán su verdadero peso, y los actos de amor que pensábamos olvidados brillarán como joyas preciosas. Algunos
Algunos sentirán vergüenza, otros alivio, otros una mezcla de ambas cosas, pero todos comprenderán que la vida no pasa desapercibida, que cada gesto tiene valor eterno. Escriban en los comentarios: Señor, muéstrame la verdad de mi corazón. Declárenlo con humildad, porque quien pide la verdad recibe también la gracia para soportarla. En ese instante, muchas personas llorarán al descubrir cuánto amor habían dejado de dar. Padres recordarán abrazos negados, hijos recordarán palabras duras que nunca debieron pronunciar, vecinos recordarán indiferencias, amigos recordarán traiciones. Será doloroso, sí, pero será también liberador, porque nada sana tanto como la verdad revelada a la luz de Dios. Habrá también lágrimas de alegría. Personas que habían olvidado actos de bondad, una ayuda al necesitado, una oración hecha en secreto, una sonrisa ofrecida en silencio, verán cómo esas pequeñas semillas florecieron en el cielo y comprenderán que nada de lo que se hace con amor se pierde. Mis luceros, ese espejo interior será imposible de evitar. Incluso los que niegan a Dios, incluso los que se burlan de la fe, vivirán esa experiencia. Tal vez intenten explicarla como un fenómeno psicológico, como un ataque de pánico colectivo, pero en su interior sabrán la verdad, que el cielo los confrontó con su propia historia. Escriban en los comentarios: acepto la verdad de mi vida, porque esa aceptación será el primer paso para la conversión real. En los hospitales, muchos enfermos tendrán visiones de su vida completa. Algunos pedirán confesión a último momento, otros partirán en paz después de reconciliarse con Dios. En las cárceles, lágrimas sinceras convertirán celdas en capillas. En las escuelas, niños pequeños hablarán de lo que vieron, con una inocencia que desarmará a los adultos. Nadie quedará fuera de esta iluminación. Mis luceros, comprendan, esto no será el juicio final, pero será un anticipo. Será como un examen previo, una advertencia misericordiosa para que nadie diga no lo sabía. El 3 de septiembre todos sabrán, y sin embargo, la reacción no será igual para todos. Algunos se postrarán y buscarán perdón, otros se endurecerán más, tratando de huir de la luz. Esa será la gran división, no entre buenos y malos, sino entre los que aceptan la verdad y los que la rechazan. Compartan este mensaje, porque quizás alguien cercano a ustedes necesita prepararse para ese espejo interior, y si lo vive sin entenderlo, puede caer en la desesperación. Ustedes, mis luceros, son llamados a ser mensajeros de esperanza, no de miedo. El reloj sigue avanzando, y en el próximo bloque veremos cómo esa iluminación interior no quedará solo en cada individuo, sino que tendrá repercusiones en familias, en pueblos y en naciones enteras. Mis luceros, hemos visto cómo el 3 de septiembre traerá una luz interior que nadie podrá evitar, pero esa luz no se quedará dentro. Lo que cada persona vea en su corazón se reflejará inmediatamente en su entorno. Será como si el espejo interior se proyectara hacia afuera, alcanzando familias, comunidades y naciones. En los hogares, el contraste será evidente. Donde haya humildad, se vivirán reconciliaciones inesperadas. Hermanos abrazándose después de años, esposos que pensaban separarse volviendo a mirarse con ternura, hijos que corren a pedir perdón. El amor brotará como un manantial oculto que de pronto se abre, pero donde haya resistencia, los gritos se alzarán, las puertas se cerrarán y el silencio de la incomunicación pesará como una cadena. Escriban en los comentarios: mi casa elige la reconciliación. Declárenlo, porque esa decisión espiritual será un muro de protección alrededor de su hogar. En las comunidades, algunos barrios se transformarán en verdaderos templos. Gente orando en las calles, vecinos compartiendo velas, familias unidas en canto, pero otros lugares caerán en el caos. Peleas, miedo, confusión. El 3 de septiembre será un divisor de aguas. Donde haya fe, habrá paz. Donde haya rechazo, habrá vacío. En las naciones, las consecuencias serán visibles. Gobiernos enteros quedarán en evidencia. Archivos ocultos saldrán a la luz. Verdades escondidas durante décadas serán reveladas. Los pueblos se levantarán no con violencia, sino con preguntas que ningún líder podrá responder, porque en el fondo todos sabrán que lo que ocurrió no vino de manos humanas, sino de lo alto. Mis luceros, este será el inicio de la gran separación, no física, sino espiritual. Quienes acepten la luz brillarán con una serenidad imposible de ocultar.
aceptar. Quienes la rechacen tendrán un vacío en los ojos, un miedo que no podrán disimular. Será visible, palpable, innegable. Y es aquí donde la tensión llegará a su punto más alto, porque después de que la conciencia se ilumine, después de que familias y pueblos se vean confrontados, vendrá el clímax, la voz del cielo resonando con claridad absoluta. No será un trueno, no será un ruido externo, será una voz que todos escucharán al mismo tiempo dentro y fuera, una voz que dirá 3 frases que quedarán grabadas en cada corazón. Regresa al Padre, toma mi mano, no sueltes la luz. Algunos caerán de rodillas, otros llorarán, otros levantarán las manos. Nadie quedará indiferente. Ese será el momento en que el cielo y la tierra se encuentren en un solo latido. Escriban en los comentarios: estoy listo para escuchar la voz del cielo, porque quien se dispone a escuchar recibirá también la fuerza para permanecer. El 3 de septiembre no será un castigo, será un aviso, una advertencia de amor, una última llamada de misericordia. El clímax de este día será el recordatorio más claro de que todavía hay tiempo, pero que el tiempo no es infinito. Mis luceros, no teman, porque aunque muchos caigan en confusión, ustedes serán los faros. Ustedes brillarán en la noche. Y mientras otros se pregunten qué hacer, ustedes ya habrán escuchado la voz que guía. El reloj sigue corriendo. En los próximos bloques veremos cómo después del clímax la misión será aún más clara: guardar la luz recibida y no dejar que se apague en medio de la oscuridad que aún vendrá. Mis luceros, ya hemos llegado al momento en que el cielo habló con claridad. Las 3 frases resonaron en la tierra como un sello eterno. Regresa al Padre, toma mi mano, no sueltes la luz. Y ahora, después del clímax, comienza la parte más difícil pero también más hermosa: guardar lo que se ha recibido. El 3 de septiembre no será solo un día de impacto emocional o espiritual, será el inicio de una misión que debe continuar en cada uno de ustedes, porque de nada serviría haber visto, haber sentido, haber llorado si después regresamos a la tibieza. El cielo nos mostró la verdad para que vivamos de otra manera. En los hogares, esa misión empieza con lo pequeño: encender una vela cada noche, rezar aunque sea un Ave María en familia, dejar de lado las discusiones para buscar la paz. Cada gesto será una piedra más en el muro de protección de su casa. Escriban en los comentarios: mi casa custodia la luz, porque cuando lo declaran, lo sellan también en lo alto. En las comunidades, la misión será sostenerse unos a otros. Nadie puede caminar solo en este tiempo. Habrá vecinos que aún no entienden lo que vivieron el 3 de septiembre. Habrá amigos confundidos. Habrá familias en pánico. Y ustedes, mis luceros, serán llamados a tender la mano, a decir: no tengas miedo, yo también lo viví, la Virgen está contigo. Esa será su misión: ser consuelo, ser compañía, ser testigos. En las naciones, la misión será resistir la confusión que seguirá al clímax. Los gobiernos querrán dar explicaciones contradictorias. Las redes sociales se llenarán de burlas y de miedo. Muchos intentarán negar lo evidente, pero en medio de ese ruido, ustedes deberán ser voz de claridad. Y no necesitan discursos complicados. Basta una frase sencilla, dicha con fe, para encender esperanza en otro corazón. Escriban ahora: soy portador de esperanza, porque cada lucero que porta esperanza es un faro en medio de la confusión. En la iglesia, la misión será de fidelidad. Muchos templos se llenarán tras el 3 de septiembre, pero el fervor inicial puede apagarse si no se alimenta. Por eso la Virgen pide constancia, orar cada día, acompañar la Eucaristía, sostener a los sacerdotes con oración, porque la batalla espiritual no termina en el clímax. Al contrario, allí comienza con más fuerza. Mis luceros, entiéndanlo, lo que recibieron no es solo para ustedes. El cielo los iluminó para que iluminen. La misericordia que los tocó debe convertirse en misericordia hacia otros. La paz que recibieron debe fluir como río hacia quienes aún están en tinieblas. Compartan este mensaje, no lo guarden como un secreto. Tal vez alguien en su familia, en su barrio, en su trabajo, necesita que ustedes le expliquen lo que vivieron. Y si callan, esa persona puede perder la oportunidad de encontrar luz. Pero si hablan, si comparten, ustedes serán instrumentos de salvación. El 3 de septiembre será recordado como el día en que el cielo habló, pero también como el día en que comenzó una misión: guardar la luz y hacer
hacerla crecer, porque la oscuridad intentará apagarla. Pero ustedes, mis luceros, están llamados a ser custodios incansables. El reloj sigue avanzando. En los próximos bloques veremos cómo, después de recibir la luz y aceptar la misión, vendrán pruebas que buscarán apagar esa llama. Y ahí, más que nunca, deberán mantenerse firmes como verdaderos luceros en la noche. Mis luceros, el cielo nunca nos engaña. Después de cada revelación, siempre llega la prueba. El 3 de septiembre no será la excepción. Tras la claridad vendrá la confusión. Tras la luz vendrán sombras que intentarán oscurecer lo que recibieron. El enemigo sabe que perdió terreno ese día, porque millones fueron tocados por la gracia, pero precisamente por eso redoblará sus esfuerzos. Y no lo hará con grandes espectáculos de maldad, sino con astucias pequeñas y constantes. El cansancio, la tibieza, la burla de los demás, la duda que susurra al corazón. Muchos sentirán al día siguiente como si todo hubiese sido un sueño. La vida cotidiana volverá con sus ruidos, sus problemas, sus obligaciones, y la tentación será pensar: quizá exageré, quizá no fue real. Esa será la primera trampa: reducir la revelación a una emoción pasajera. Escriban en los comentarios: lo vivido fue real. Repítanlo, porque esa declaración mantiene viva la certeza y cierra la puerta a la duda. En las familias surgirán tensiones inesperadas. Los que aceptaron la luz querrán seguir adelante, pero otros se resistirán. Habrá burlas, habrá frases como: ya pasó, deja de hablar de eso. Y ahí será necesario recordar que la misión no depende de la aprobación de todos, sino de la fidelidad al llamado. En las comunidades, algunos que se conmovieron profundamente el 3 de septiembre volverán a la indiferencia. Los templos que se llenaron pueden vaciarse en cuestión de semanas. Por eso la Virgen insiste: la gracia debe ser alimentada con perseverancia, porque la emoción pasa, pero la decisión permanece. Escriban en los comentarios: perseveraré en la luz, porque esa es la verdadera victoria. No emocionarse un día, sino mantenerse fiel todos los días. En las naciones también habrá ataques. Los gobiernos y medios buscarán ridiculizar lo ocurrido. Habrá titulares que hablarán de fenómeno psicológico colectivo, de ilusiones ópticas, de histéricas reacciones religiosas. Y muchos se dejarán convencer por esas palabras, porque es más fácil negar lo inexplicable que aceptarlo. Pero ustedes, mis luceros, sabrán que esas explicaciones no alcanzan. En la iglesia, la prueba será la fidelidad. Habrá sacerdotes que sentirán el peso de la rutina y querrán callar lo vivido, y habrá fieles que caerán en la tibieza. Pero también habrá un resto fiel, un pequeño grupo encendido que mantendrá la llama, aunque alrededor reine la frialdad. Mis luceros, el ataque más fuerte será interior. Sentirán desánimo, sentirán cansancio, sentirán que la oración pesa. Algunos experimentarán noches de silencio, como si Dios se hubiera retirado. Pero no será abandono, será prueba, porque la fe verdadera se forja no en la emoción, sino en la perseverancia. Repitan conmigo: aunque no sienta nada, seguiré creyendo. Escríbanlo, grítenlo, declárenlo, porque esa es la llave que cierra la puerta al enemigo. El cielo no nos dejó solos. La Virgen prometió que en esos momentos de prueba bastará pronunciar su nombre para sentir consuelo. Basta un María, aquí estoy, para que la oscuridad retroceda, porque la madre nunca abandona a sus hijos, especialmente a los que eligieron ser luceros en medio de la noche. El reloj sigue avanzando, y en los próximos bloques veremos cómo estas pruebas no son el final, sino la oportunidad para que la luz se consolide y brille más fuerte, porque solo una fe probada es una fe verdadera. Mis luceros, después de la prueba viene la confirmación. El enemigo intentará sembrar dudas y tibieza, pero aquellos que perseveren descubrirán algo poderoso. Su luz no solo permanece, sino que crece, y en medio de un mundo confundido, esa luz será faro para muchos. El 3 de septiembre no terminará con el silencio y el cambio de cielos. Ese día marcará el inicio de una nueva misión para ustedes, porque quienes guarden la llama encendida en su corazón se transformarán en testigos vivos. La gente los mirará y dirá: no sé qué viste, no sé qué viviste, pero sé que algo en ti cambió, y esa diferencia será irresistible. Escriban en los comentarios: soy un faro de luz, porque esa es su vocación, iluminar incluso cuando otros quieran permanecer en tinieblas. En las familias, los que perseveran serán columna
de consuelo. Cuando surjan discusiones o dudas, serán ustedes quienes digan: no tengan miedo, yo también lo sentí, la Virgen está con nosotros. Su testimonio sostendrá a los débiles, animará a los tibios, despertará a los indiferentes. En las comunidades, pequeñas llamas se unirán, grupos de oración crecerán, incluso en secreto, hogares se transformarán en capillas domésticas, y poco a poco la Virgen irá reuniendo un ejército invisible, no armado con violencia, sino con rosarios, con lágrimas, con manos alzadas al cielo. Ese ejército sostendrá al mundo en los tiempos venideros. Mis luceros, quiero que escriban ahora: soy parte del ejército de la Virgen, porque cada declaración fortalece la unidad de este pueblo espiritual que trasciende fronteras. En las naciones, aunque los gobiernos intenten disfrazar lo ocurrido, los pueblos comenzarán a sentir una fuerza nueva. El miedo dará paso a la esperanza, la división comenzará a ceder ante el perdón, y lo imposible parecerá posible. Habrá regiones enteras sostenidas solo por la fe de sus habitantes, y esas tierras se volverán refugios espirituales, faros para otras naciones más frágiles. En la iglesia también se levantará un resto fiel. No será multitudinario, pero será fuerte. Serán los que no se dejan arrastrar por la rutina, los que rezan con fervor, los que sostienen a los demás en silencio. Serán sacerdotes, religiosas, familias enteras, jóvenes y ancianos, unidos por un mismo fuego, el de la Virgen. Y no olviden esto: la luz de un lucero no es solo para sí mismo, sino para los demás. Cuando ustedes oran, no oran solo por su casa, sino por millones que no saben rezar. Cuando ustedes se mantienen firmes, su perseverancia se convierte en muro para proteger a quienes no tienen fuerzas. El 3 de septiembre no les dio un privilegio, les confió una responsabilidad. Compartan este mensaje, porque tal vez alguien que lo lea entienda que no está solo, que forma parte de un ejército silencioso que crece día a día, y ese reconocimiento puede ser lo que salve su fe. El reloj sigue corriendo, y en el próximo bloque llegaremos al cierre de este gran mensaje profético. Veremos cómo la Virgen, después de haber revelado, probado y confirmado, entregará la misión final a sus luceros. Ese día, cada uno fue confrontado con la verdad de su vida. Ese día, las familias vieron renacer la esperanza o quedar marcadas por la división. Ese día, las naciones sintieron que lo humano se tambaleaba y que solo lo divino podía sostener. Pero ahora llega la pregunta decisiva: ¿qué haremos con la luz que se nos confió? La Virgen no los llamó luceros solo por un momento de emoción, sino para que brillen constantemente, aun en medio de las noches más largas. Y esa es la misión final: ser custodios de la luz en el tiempo que viene. En los hogares, esto significará mantener viva la oración cotidiana. No importa si son largas o cortas, si son perfectas o imperfectas. Lo importante es que nunca falte un gesto de fe, una vela encendida, una Biblia abierta, un rosario en la mesa. Cada signo será un escudo contra la oscuridad. Escriban en los comentarios: mi casa es un refugio de luz, porque al declararlo, consagran su hogar como santuario en medio de la tormenta. En las comunidades, la misión será sostener a los más débiles. Habrá quienes quieran rendirse, quienes se cansen, quienes olviden lo vivido el 3 de septiembre. Y ahí estarán ustedes, mis luceros, para recordarles: no fue un sueño, fue real. El cielo habló, la Virgen nos sigue guiando. Esa voz de consuelo será su misión más sagrada. En las naciones, la misión será convertirse en semillas de esperanza. Puede que los gobiernos caigan en contradicciones, que los líderes busquen su propio beneficio, que la confusión reine en los noticieros. Pero los pueblos se salvarán gracias a esos pequeños faros encendidos en cada ciudad, en cada barrio, en cada familia. Ustedes serán esos faros. Escriban en los comentarios: soy semilla de esperanza en mi nación, porque así el cielo verá cómo cada país tiene hijos dispuestos a sostenerlo. En la iglesia, la misión será fidelidad absoluta. Seguir alimentándose de los sacramentos, seguir apoyando a los sacerdotes, seguir siendo parte viva de la comunidad. No basta con haber llorado el 3 de septiembre. Hay que seguir caminando cada día como testigos de lo que vieron. Mis luceros, la misión final no es complicada, pero exige valentía. Recordar lo que ocurrió cuando el mundo intente olvidarlo. Proclamar la verdad cuando otros la quieran disfrazar. Custodiar la luz cuando las
sombras avancen de nuevo, porque lo vivido fue real, y lo que viene exigirá fe, perseverancia y amor. Compartan este mensaje, porque la misión no es individual, sino colectiva. La Virgen no llamó a uno solo, llamó a un ejército entero, un ejército de luceros que brillan unidos, aunque estén dispersos por el mundo. El reloj sigue avanzando, mis luceros, y aunque el 3 de septiembre marcará un antes y un después, lo que viene será aún más decisivo. Lo que han recibido no puede apagarse, porque ahora empieza la verdadera batalla, la de custodiar la luz para los días que vendrán. Mis luceros, muchos creen que lo más difícil será vivir el 3 de septiembre, pero en realidad lo más exigente será guardar la luz después, porque ese día será una explosión de gracia, un despertar universal, pero los días siguientes serán una prueba de constancia. El cielo no quiere que vivan de recuerdos pasajeros, sino de fidelidad permanente. Por eso, la primera misión después del 3 de septiembre será la disciplina espiritual cotidiana. No hablo de grandes penitencias, ni de hazañas imposibles. Hablo de lo pequeño, de lo sencillo, de lo constante, una oración al despertar, un momento de silencio antes de dormir, una palabra de consuelo en medio del día. Escriban en los comentarios: seré fiel en lo pequeño, porque quien es fiel en lo pequeño, el cielo le confiará lo grande. En las familias, esta disciplina se traducirá en hábitos nuevos. Rezar juntos, aunque sea un Padre Nuestro cada noche, bendecir los alimentos con gratitud, encender una vela cuando las tinieblas intenten entrar. No subestimen la fuerza de lo sencillo. La Virgen actúa en lo oculto, en lo humilde, en lo que el mundo desprecia. En las comunidades, lo cotidiano se volverá refugio. No serán necesarios grandes templos para sostener la fe. Bastará una casa humilde donde se reúnan 2 o 3 en su nombre. Allí la luz seguirá brillando, incluso si alrededor reina la confusión. Mis luceros, recuerden, lo extraordinario del 3 de septiembre debe traducirse en lo ordinario de cada día. La revelación no fue un espectáculo para admirar, sino una semilla para cultivar. Y esa semilla crecerá si la riegan con oración, humildad y perseverancia. Compartan este mensaje, porque quizá alguien crea que lo que vivió fue un momento aislado, y si no entiende que debe cuidarlo día a día, perderá la gracia. Ustedes serán quienes recuerden a los demás que la luz se guarda con fidelidad, no con emociones pasajeras. El reloj sigue avanzando, y en el próximo bloque veremos cómo, en medio de la oscuridad, también surgirán señales de esperanza, como flores que brotan en un terreno árido. Mis luceros, hemos hablado del peso de la prueba y de cómo la oscuridad intentará apagar lo que el cielo encendió el 3 de septiembre. Pero quiero que graben estas palabras en lo más profundo de su corazón. Donde abundó la tiniebla, sobreabundará la esperanza. Porque aunque el enemigo trate de sembrar miedo, el cielo sembrará signos de esperanza que no podrán ser silenciados. El 3 de septiembre será recordado por la conmoción, por el espejo interior, por la voz del cielo. Pero los días y semanas que sigan estarán marcados por algo aún más sorprendente. Pequeñas luces de esperanza que brotarán en medio de la confusión, como flores que nacen en un terreno reseco. Y esas señales serán tan concretas que muchos dirán: no puede ser coincidencia. Imagina, lucero mío, un barrio entero a oscuras por un corte de energía, pero una sola casa permanece iluminada sin explicación. Ese será un signo. No será casualidad, será el cielo mostrando que donde hay oración, donde hay fe, la luz permanece, y esas casas se convertirán en refugios, en lugares donde otros tocarán la puerta buscando consuelo. Escriban en los comentarios: mi casa será refugio de luz, porque el cielo toma esas palabras y las convierte en escudo alrededor de su hogar. En las familias, las señales de esperanza aparecerán en reconciliaciones inesperadas. Padres que no hablaban con hijos volverán a dialogar. Hermanos que se evitaban se llamarán de repente. Matrimonios quebrados encontrarán fuerzas para perdonarse. Y cada reconciliación será más que un gesto humano. Será fruto del Espíritu que actuará con poder después de la revelación del 3 de septiembre. Habrá también milagros silenciosos. Enfermos que se levantarán con fuerzas que los médicos no podrán explicar. Ancianos que habían perdido la memoria recordarán súbitamente una oración de infancia. Niños pequeños que hablarán con una claridad
sorprendente sobre la Virgen, dejando a sus padres boquiabiertos. Todo eso serán destellos de esperanza, semillas de eternidad sembradas en lo cotidiano. Mis luceros, escriban en los comentarios: el cielo obra en lo pequeño, porque será en lo simple, en lo humilde, donde la Virgen mostrará que está presente. En las comunidades veremos cómo brotan grupos de oración espontáneos. No serán organizados por instituciones, nacerán de la necesidad. Vecinos que antes apenas se saludaban se reunirán a rezar en las calles. Jóvenes que nunca habían hablado de fe abrirán sus casas para compartir la palabra, y esas reuniones se multiplicarán como pequeñas hogueras en la noche, encendiendo el mapa del mundo con puntos de luz. Habrá incluso testimonios de conversiones masivas. Pueblos enteros se volcarán a la oración. Ciudades donde antes predominaba la indiferencia vivirán despertares espirituales. No serán noticias de televisión, serán rumores de esperanza transmitidos de boca en boca. Allí ocurrió algo, allí la gente cambió, allí se respira fe. Escriban: mi comunidad brillará, porque esa es la misión de cada lucero, no solo custodiar la propia luz, sino encender la de los demás. En las naciones habrá signos también. Algunas tierras experimentarán fenómenos naturales que, lejos de causar miedo, traerán paz. Lluvias suaves en medio de sequías prolongadas. Campos que reverdecerán en lugares donde la tierra estaba seca. Cielos que mostrarán arcoíris dobles en momentos inesperados. El cielo usará incluso la creación para recordarnos que la vida siempre renace. Y no faltarán los testimonios de protección. Carreteras donde todos deberían haber perecido en un accidente y sin embargo nadie resultó herido. Barrios enteros salvados de tormentas mientras alrededor había destrucción. Eso hará que muchos comprendan que la mano de la Virgen cubre a quienes confían en ella. Mis luceros, quiero que escriban en los comentarios: soy testigo de la esperanza, porque sus palabras se unirán a miles que en diferentes países confesarán lo mismo, formando un coro invisible que sube al cielo. La iglesia también será tocada por estas señales. Habrá templos donde la adoración eucarística no se interrumpirá por días enteros, sostenida por turnos espontáneos de fieles que no querrán alejarse de la presencia. Habrá sacerdotes que confesarán durante horas sin descanso, porque la gente hará fila buscando reconciliación. Habrá procesiones improvisadas, cantos espontáneos, lágrimas que se transformarán en cantos de alegría. La iglesia vivirá una renovación que no vendrá de planes humanos, sino de la acción directa de la Virgen. Y aquí quiero detenerme, mis luceros. Esas señales no serán espectáculo para admirar, serán llamados a mantener la fe encendida, porque lo que viene después del 3 de septiembre no será fácil. La oscuridad intentará contraatacar, pero esas pequeñas luces, esos milagros cotidianos, serán la confirmación de que el cielo sigue actuando. Escriban en los comentarios: no estoy solo, la Virgen camina conmigo, porque el enemigo querrá hacerlos sentir abandonados, pero la verdad es que nunca estarán solos. Compartan este mensaje, porque tal vez alguien esté viviendo días de confusión y necesite escuchar que la esperanza sigue viva. Tal vez alguien crea que lo que pasó fue un espejismo, y con su testimonio recordarán que fue real, que sigue siendo real, que seguirá siendo real. Mis luceros, el 3 de septiembre no será solo memoria de revelación, será semilla de esperanza, y esa semilla regada con oración dará fruto en abundancia. Ustedes serán los primeros testigos de que el cielo no abandona, de que la Virgen sigue guiando, de que Jesús sigue reinando. El reloj no se detiene, y en el próximo bloque veremos cómo, junto a las señales de esperanza, también se levantará una batalla cultural y espiritual en los pueblos, porque la luz y la oscuridad nunca permanecen en silencio una frente a la otra. Mis luceros, si el 3 de septiembre trajo luz y esperanza, también marcó el inicio de un combate mucho mayor, la batalla cultural y espiritual que se desatará en el corazón de los pueblos y naciones. Porque la revelación del cielo no deja indiferente, provoca aceptación o rechazo, entrega o resistencia, fe o burla, y esa tensión que ya se percibe en los hogares y comunidades se convertirá en un verdadero choque de fuerzas que marcará la historia. El enemigo, al ver que millones de corazones fueron tocados, intentará contraatacar no solo con dudas interiores, sino también con estrategias colectivas. Los medios de comunicación
continuación comenzarán a bombardear con explicaciones que buscan ridiculizar lo vivido. Dirán que fue una ilusión colectiva, un fenómeno atmosférico raro, una crisis psicológica masiva, y esas palabras, repetidas una y otra vez, tratarán de sembrar confusión. Escriban en los comentarios: la verdad no se calla, porque aunque intenten disfrazarla, la experiencia del 3 de septiembre está escrita en cada corazón y nadie podrá borrarla. En las calles surgirán dos voces claras. Algunos proclamarán con valentía: el cielo habló, debemos cambiar, pero otros gritarán con burla: todo fue mentira, nada cambió, y esa división se hará cada vez más visible. La cultura del desprecio se enfrentará a la cultura de la fe. La indiferencia chocará con la esperanza. Y en medio de ese enfrentamiento, ustedes, mis luceros, tendrán que brillar más fuerte que nunca. En las familias, esta batalla cultural será dolorosa. Algunos hijos querrán vivir lo que recibieron con seriedad, pero otros dirán que fue su gestión. Habrá padres que se burlarán de la fe de sus propios hijos y habrá hijos que se resistirán a la conversión de sus padres. El enemigo intentará usar el arma de la división para apagar la llama encendida. Pero no olviden, la luz es más fuerte que cualquier sombra. En las comunidades, la batalla será evidente. Habrá barrios donde los vecinos se reúnan a rezar y sostenerse mutuamente, pero también habrá lugares donde la violencia y la burla crecerán. Algunos templos serán atacados con sarcasmo, algunos grupos de oración serán ridiculizados. Pero precisamente ahí se verá quiénes son los verdaderos centinelas del cielo. Mis luceros, escriban en los comentarios: no me avergüenzo de la luz, porque el enemigo querrá hacerlos callar con miedo y vergüenza, pero un lucero nunca se esconde, siempre ilumina, aunque sea pequeño. En las naciones, esta batalla se manifestará en forma de confusión social y política. Gobiernos que ya estaban debilitados se dividirán más. Algunos líderes se levantarán con discursos que invitan a la oración y la unidad, mientras otros impondrán narrativas de burla y desprecio. Las redes sociales se llenarán de debates violentos, unos defendiendo lo vivido, otros atacando con sarcasmo. Será como un campo de batalla digital donde las palabras se convertirán en armas. La Iglesia también vivirá este choque cultural. Habrá ministros que dirán con firmeza: el 3 de septiembre fue real, la Virgen habló, debemos responder. Pero otros, por miedo o tibieza, callarán o tratarán de reducir lo ocurrido a un símbolo, y eso confundirá a muchos. Pero no olviden, mis luceros, la verdad no depende de que la reconozcan los poderosos. La verdad se sostiene por sí misma. Compartan este mensaje, porque mientras más voces proclamen con claridad lo que ocurrió, más difícil será que la oscuridad lo silencie. Cada testimonio, cada comentario, cada palabra de fe es como un ladrillo en el muro que protege la memoria de lo vivido. Y recuerden esto: la batalla cultural y espiritual no se gana con violencia ni con gritos. Se gana con perseverancia, con oración, con amor. Cuando los demás insulten, ustedes bendigan. Cuando los demás se burlen, ustedes sonrían. Cuando los demás se confundan, ustedes proclamen con sencillez: yo lo viví, yo lo sé, el cielo habló. Escriban ahora en los comentarios: seré testigo, aunque el mundo se burle, porque esa declaración es un escudo invisible que los fortalece en medio de la tormenta. Mis luceros, no teman a esta batalla, porque no están solos. El mismo cielo que se abrió el 3 de septiembre seguirá acompañándolos, y la Virgen, como madre, caminará con ustedes en medio del ruido del mundo. Ella no abandona a sus hijos, aunque el mundo entero se levante en contra. El reloj sigue avanzando, y en el próximo bloque veremos cómo, en medio de este enfrentamiento cultural y espiritual, los luceros son llamados a convertirse en voz profética, una voz que resuene con claridad cuando el mundo intente guardar silencio. Mis luceros, cuando el mundo intenta olvidar, Dios levanta memoria. Cuando los poderosos callan, el cielo habla por boca de los pequeños. Y cuando las sombras cubren las plazas, las cocinas, los mercados y los noticieros, la luz encuentra grietas por donde entrar. Esa grieta eres tú. Por eso, después de la revelación, después de la prueba y de la perseverancia, llega este llamado definitivo: ser voz profética. No para gritar más fuerte que nadie, sino para decir lo que el cielo ya dijo, con la sencillez de quien ha visto y no puede negar.
aclararlo. ¿Qué es una voz profética? No es una voz de orgullo, ni de superioridad, ni de condena. Es una voz de memoria. Lo vivido fue real. Una voz de misericordia. Todavía hay tiempo. Y una voz de misión. No te quedes en la oscuridad. El profeta no inventa, recuerda, no asusta, despierta, no humilla, levanta. Un lucero no se coloca en un pedestal. Se arrodilla para encender la vela apagada del hermano. Quiero que escribas ahora en los comentarios. Seré voz de memoria, de misericordia y de misión. Escríbelo con tu nombre y tu país. Que el cielo vea desde donde se alza cada llama. La voz profética de los luceros tendrá 3 respiraciones. Respiración de la memoria. El 3 de septiembre el cielo habló, lo sentí, lo vi, lo viví. Aquí no hay discusión académica, hay testimonio. Nadie puede desarmar un testimonio verdadero dicho con paz. Alguien dirá, eso no pasó. Tú responderás, pasó en mí. Esa es la memoria que no puede ser censurada. Respiración de la misericordia. No vengo a acusarte, vengo a alcanzarte. El lucero sabe que muchos están heridos. Por eso cuando habla, no hiere más. Cura. Tu palabra será como aceite sobre la herida. Un te entiendo. Un a mí también me costó creer. Un puedo orar por ti. Abre puertas que una discusión jamás abriría. Respiración de la misión. No te quedes aquí, da un paso. La voz profética siempre muestra un camino. Reza conmigo, enciende una vela, pide perdón, vuelve a la casa, escribe amén. Suscríbete para no caminar solo. Comparte esto con quien lo necesita. Toda palabra debe convertirse en paso. Mis luceros, el enemigo intentará silenciar esa voz con 2 trampas. El miedo, y si me ridiculizan, y la vergüenza. No soy digno de hablar. Escucha, la autoridad del lucero no viene de su perfección, viene de lo que el cielo hizo en él. No hablas de ti, hablas de él. Por eso, cuando sientas temblar la voz, di suavemente, Madre, toma mi mano y habla. El mundo no necesita oradores profesionales, necesita testigos. Quiero darte campos donde tu voz profética debe resonar. En tu mesa, antes de comer, 1 minuto de silencio. Señor, gracias por lo de hoy. Virgen, no sueltes nuestra casa. Escribe en los comentarios, mi mesa es altar de gratitud. En tu puerta, una pequeña cruz, un rosario, una frase sencilla, aquí se ama la luz. El que llame sabrá que entra en refugio. En tu teléfono, menos gritos, más paz, menos cadenas de miedo, más palabras de esperanza. Publica breve, humano, verdadero, lo vivido fue real. Si necesitas hablar, aquí estoy. En tu trabajo, no sermonees, sirve. La profecía más creíble es tu coherencia. Llega a tiempo, cumple lo prometido, pide perdón, ofrece ayuda, tu ética predica. En la calle, saluda, mira a los ojos, llámale hermano, incluso al que te insulta por creer. El corazón más duro recuerda a quien no respondió con violencia. En la iglesia, adora, repara, sostiene a tu párroco con oración. Si no entiendes algo, no rompas, no huyas, permanece. Los templos se sostienen con hombros que no buscan aplausos. La voz profética necesita discernimiento. No todo lo que brilla es luz, no todo lo que asusta viene del cielo. Para discernir, guarda estas 5 llaves. Paz. Lo que viene de Dios puede sacudir, pero no roba la paz. Si te deja en odio o venganza, no es Él. Humildad. La luz de Dios te hace más pequeño, no más soberbio. Si te coloca por encima de todos, cuidado. Sencillez. La verdad de Dios se puede decir en pocas palabras. Si necesitas complicarlo para ganar, ya perdiste. Fruto. Si después de hablar hay más oración, más reconciliación, más misericordia, ibas por la luz. Si quedan ruinas, revisa el tono. Iglesia. El que ama la luz, ama a la iglesia, incluso cuando sufre por ella. Si tu profecía te separa de la comunidad, no es profecía, es orgullo. Escribe, hablaré con paz, humildad, sencillez, fruto y comunión. Que tu boca lo declare y tus pasos lo confirmen. Ahora escucha cómo hablar. El mundo está cansado de discursos, quiere relatos. Por eso, narra con la delicadeza de quien comparte un tesoro. Relato de encuentro. Eran las 3 de la tarde. El cielo cambió. En mi silencio sentí 3 frases. Regresa al Padre, toma mi mano, no sueltes la luz. Lloré en la cocina. No sé explicar, pero sé que Él pasó por mi casa. Relato de perdón. Después del 3 de septiembre hice una llamada. Perdóname. Del otro lado lloraron. Nos encontramos. Desde entonces dormimos en paz. Relato de esperanza. Estuvimos sin luz, encendimos una vela, le cantamos a la Virgen. Los niños dejaron de llorar. A veces eso es el milagro. ¿Ves? Nadie puede
puede discutir eso. La voz profética no necesita gritar, solo necesita ser verdad. Habrá días en los que sientas la voz seca, la garganta sin palabras. No te fuerces, adora. La adoración es la fuente de toda profecía. Cuando te quedes sin frases, quédate con su presencia. Él pondrá en tu boca lo que el hermano de enfrente necesita oír. También te darán golpes, sarcasmo, etiquetas, cancelaciones. Cuando eso llegue, sonríe y di: no me avergüenzo de la luz. Escribe ahora en los comentarios: no me avergüenzo de la luz. Que el cielo selle tu frente con valentía mansa. La voz profética de los luceros debe sonar en red. Nadie es solista, somos coro. 3 prácticas para sostener el coro. Cadena de 3. Cada lucero adopta a 3 personas para orar cada día, sin decirlo si no conviene. Una breve súplica: Madre, cúbrelos. Minuto 21 Circero, a las 21:00, tu hora. 1 minuto de silencio en todo lugar donde estés. Si puedes, Ave María. El cielo reconocerá ese pulso como latido de ejército. Mapa vivo. Declara tu ciudad y tu país cada vez que publiques tu testimonio. Lucero en tu ciudad, presente. Eso anima al que cree estar solo. Escribe: lucero en tu ciudad, presente. Llena el mapa invisible. Que la noche nos encuentre encendidos. Cuidado con el ruido. Hay canales, perfiles, corrientes que usan la palabra profecía para vender miedo. La voz profética no trafica pánico. Si para escuchar la verdad te piden rabia contra alguien, no es la madre. La madre une. La voz que divide en bandos irreconciliables no viene del cielo. Por eso, cuando te empujen a odiar, respira y repite: regresa al Padre. Ahí el odio se derrite. Quiero proponerte un pequeño oficio profético para cada día, sencillo y profundo. Al despertar, estoy en misión. Traza una cruz en la frente, invisible. Al mediodía, permanezco. Cierra los ojos 30 segundos aunque estés en el trabajo. Al atardecer, reparo. Revisa a quién debes una palabra, un mensaje, un perdón. Antes de dormir, Madre, no sueltes mi luz. Deja una vela encendida en el alma aunque no haya llama en la mesa. La voz profética no corre, camina constante, no busca trending, busca almas. No suma likes, suma reconciliaciones. En hospitales tu voz será caricia. ¿Quieres que rece contigo? En escuelas será ejemplo. No humillas, enseñas a escuchar. En mercados será humanidad. Cedes el turno, preguntas el nombre. En las cárceles será presencia. No estás solo. En funerales será esperanza. El amor no termina en la tumba. Y en la iglesia, en la iglesia tu voz será fidelidad. No esperes homilías perfectas para creer. Sé tú la homilía, una vida encendida. Si un templo está frío, tú caliéntalo con tu oración. Si tu pastor está cansado, ofrece ayuno por él. Si tu comunidad se divide, siembra puentes. El profeta construye, no incendia. Compartan este mensaje. Alguien necesita entender que también él puede hablar aunque tiemble, que también ella puede abrazar aunque le duela, que también tú puedes ser voz aunque te sientas pequeño. Escribe: aunque pequeño, ilumino. Y cree lo que dices. Quizá te preguntes: ¿y si me equivoco? Te equivocarás a veces, todos. Entonces harás lo que hace un lucero: pedir perdón, corregir el rumbo, volver a empezar. La perfección no nos fue pedida, nos fue pedida la fidelidad. Cuando los algoritmos te escondan, no te escondas tú, sigue. Cuando los amigos te dejen en visto, ora. Cuando la ciudad te parezca un valle de huesos secos, profetiza paz. La paz tiene memoria. Siembras hoy, florece cuando menos lo esperas. Mis luceros, escuchen un secreto. Toda voz profética nace de una herida visitada por Dios. No te avergüences de tus cicatrices. Muestran por dónde entró la luz. Si te preguntan por qué hablas, responde: porque estuve en tinieblas y vi luz. Nada vence a un testigo que amó en la noche. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Aquí no caminas solo. Aquí la Madre nos reúne, nos enseña a hablar sin herir, a recordar sin acusar, a anunciar sin cansarnos. Únete a este ejército de la Virgen. Y si ya estás, permanece. Escribe en los comentarios: hablaré cuando el mundo calle. Y añade: compartiré este mensaje. Alguien lo necesita. Que este bloque se vuelva manto sobre quienes hoy no tienen palabras. El reloj sigue marcando y el mundo, después del 3 de septiembre, no volverá a ser igual. La voz de los luceros será decisiva en los días que vienen. En el próximo bloque te mostraré cómo prepararte para el horizonte mayor que se abre tras esta fecha. Práctica
prácticas concretas para custodiar la luz en tiempos más exigentes, alianzas de intercesión y señales que anticiparán lo que está por venir. Mis luceros, hemos caminado juntos desde los primeros susurros hasta el clímax de la revelación, desde las lágrimas de la conciencia iluminada hasta la sonrisa de la esperanza renacida. Y ahora, después de tantos signos, palabras y silencios, llegamos a la conclusión que el cielo nos regala. El 3 de septiembre no termina en una fecha, comienza en una misión. Ese día el cielo habló, y aunque el mundo intente disfrazarlo, tú sabes lo que viviste. Sentiste la voz en tu interior, viste la luz reflejada en tu historia, experimentaste la misericordia que abraza y la verdad que libera. Eso nadie podrá quitártelo. Pero el cielo no quiso que guardes esa experiencia como un recuerdo bonito. Te la dio como una tarea sagrada: custodiar la luz, compartir la esperanza, ser lucero en medio de la noche. En tu familia, sé puente. Donde haya discusiones, lleva paz. Donde haya heridas, ofrece perdón. Donde haya silencio, enciende la oración. En tu comunidad, sé faro. No importa si eres uno o dos, enciendan juntos la fe y serán hoguera, porque una llama pequeña, sostenida con amor, puede iluminar un barrio entero. En tu nación, sé testigo. Habrá confusión, burlas, contradicciones, pero tu simple testimonio: yo lo viví, yo sé que el cielo habló, será semilla de conversión para quienes hoy no creen. En la iglesia, sé fidelidad. No busques perfección humana, busca a Cristo. No te alejes cuando haya cansancio, permanece. La Virgen protege a los hijos que aman su iglesia, aunque esté herida. Escriban en los comentarios: yo custodiaré la luz del 3 de septiembre, porque esa será la frase que selle esta misión en lo alto. Mis luceros, este no es el final, es apenas el inicio de un tiempo nuevo. El reloj sigue avanzando y lo que el cielo comenzó seguirá desplegándose en los días, semanas y años por venir. Habrá más señales, habrá más pruebas, pero también habrá más esperanza. Porque el Dios que abrió los cielos el 3 de septiembre no cerrará sus manos. La Virgen nos lo recordó en 3 frases que resumen toda esta profecía. Regresa al Padre, toma mi mano, no sueltes la luz. Si permaneces en estas 3 palabras, estarás listo para todo. Suscríbete, porque aquí no caminas solo. Aquí somos un ejército de luceros, reunidos bajo el manto de la Virgen. Aquí se ora por ti, por tu casa, por tu país. Aquí no estás perdido, estás en familia. Comparte este mensaje, porque alguien que conoces está esperando una palabra de esperanza, y tu gesto puede salvarle el alma. Y nunca olvides, el 3 de septiembre fue un día señalado, pero lo más importante no fue lo que pasó afuera, sino lo que nació adentro, porque la verdadera profecía es la transformación de tu corazón.